Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro programa Hombres de Fe. Les saluda su amigo, servidor y hermano en Cristo, Andrés Ahuatzi, quien ha tenido el placer de compartir con ustedes anteriormente. Te saludo con alegría, te saludo con gozo en el corazón, te saludo a ti que me escuchas en este programa Hombres de Fe, que quiere ser un programa de esperanza, quiere ser un programa de alegría, de optimismo, quiere ser un programa para hombres que quieran vivir su fe. Para aquellos que ya la están viviendo, experimentando, para aquellos que van haciendo a una vida de fe, y para aquellos que quieren, que busquen crecer en su fe. ¿Cómo estás tú este día? ¿Cómo estás tú en este domingo, día del Señor? ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Cómo se encuentra tu ser? ¿Cómo te sientes, querido hermano, que me escuchas? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cómo se encuentra tu relación con este Dios amoroso, con este Dios que de tantas maneras se quiere hacer presente en nuestras vidas? Hoy quiero compartirte un poquito sobre eso, de nuestra relación con Dios. Crezcamos en nuestra relación con Dios. Desde el momento en que nosotros tenemos conciencia de un Dios vivo, Dios nos invita a crecer en esa relación con Él. Dios busca que nosotros le conozcamos más y más. Que vayamos día a día creciendo en esa relación con un Dios. Así como hasta el grado que Jesús nos dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Cuál es la relación más fuerte que tú tienes? ¿Con un amigo? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? Necesitamos nosotros tomar de las actitudes cotidianas una relación, porque pues de esa misma forma es como también nosotros podemos relacionarnos con Dios. En la confianza que se da a través de la continuidad que tenemos en el trato, en la relación con quien más confianza tenemos. Así que, por ejemplo, si tenemos un amigo entrañable al cual le confiamos nuestra vida, nuestras cosas más íntimas, cuando tenemos problemas, cuando algo nos ocupa o preocupa, cuando tenemos algunas dudas, inquietudes, no dudamos sin un instante en hablar con él de la forma que sea, teléfono, correo o personalmente. ¿Cómo después entonces podremos relacionarnos con Dios? ¿Cómo podemos crecer en esa relación con Dios? Yo quiero basar este tema básicamente tomado de dos lecturas. Una, de la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 10. Y la otra, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15,
versículo 15. Vamos leyéndola juntos. Si tú tienes tu Biblia a la mano, hermano, y quieres hacerlo, acompáñame. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Recordemos de que todo viene de la sagrada palabra de Dios. Ahí donde vamos a encontrar nosotros lo que necesitamos, es el manual para nuestra vida. ¿Qué nos dice Romanos 5:10? Dice: cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Recordemos que qué decir enemigos cuando se vive en la carne, cuando se vive según los criterios del mundo, cuando no se conoce a Dios, cuando está uno apartado de la misericordia de Dios. Dice, cuando así vivíamos, fuimos reconciliados con Él. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Dice más adelante, con mucha más razón ahora, su vida será nuestra plenitud. Con mucha más razón ahora su vida será nuestra plenitud. Palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto más ahora que ya conocemos a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, a un Dios que Padre que entregó a su Hijo para darnos la salvación? Cuando es el Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce, que ya sabemos, que sentimos que está en nuestras vidas. ¿Cuánto más, dice? Ahora con mucha más razón será nuestra plenitud. La plenitud que se puede encontrar solamente viviendo en la gracia de Dios, en amistad con Dios. En el Antiguo Testamento se habla más en una relación más de temor, más de mandato, más de ordenanzas. En el Nuevo Testamento Jesús nos presenta a un Dios más cercano, a un Dios al que nosotros primero dice que le llamemos Padre. Él mismo después nos dice que ya no somos siervos sino amigos. Esa es la otra lectura que les invito a compartir conmigo. Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra de Dios. Ya no les llamo servidores, porque dice un siervo, no sabe lo que hace su padre, su patrón. Les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. La amistad con Dios, crecer en la amistad con Dios. Dios nos ama tanto que cómo nos invita a tener esa relación. Más antes, en los versículos anteriores dice el versículo 13, que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos y cumplen lo que les mando. Esa amistad que brota obviamente no de igual a igual, que es una relación de amistad como nos dice Jesús. Obviamente Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Jesucristo es el Señor y nosotros somos sus siervos, sus discípulos. Mas en cambio, ¿cómo se puede dar esa relación? ¿Cómo podemos crecer en esa relación de amor, de amistad? Hay unas maneras que podemos nosotros encontrar también en la Sagrada Escritura. El cómo poder crecer nosotros en esa relación de amistad. Si nosotros nos fuéramos un poco más atrás, desde Génesis, desde el inicio, vemos cómo Dios siempre ha querido tener ese diálogo con el hombre, con su criatura predilecta. Es el hombre el que siempre, desde el inicio, ha cortado esa relación, ese diálogo, esa comunicación.
Lo vemos desde la caída de nuestros primeros padres. Cómo Dios bajaba y dialogaba con ellos. Había una comunicación. Pero ¿qué sucede cuando Adán, cuando Eva comen del fruto prohibido, desobedecen y entonces se cae en la desgracia del pecado, de la desobediencia, y se rompe esa comunicación, ese diálogo que se tenía anteriormente? ¿Por qué se rompe? Porque el hombre al descubrirse en pecado se esconde y como Adán nos seguimos a veces escondiendo de esa relación con Dios, porque tal vez el pecado nos gana. Adán se escondió y es Dios el que le pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así como le preguntó Dios a Adán, nos pregunta a nosotros: ¿dónde estás? ¿Dónde estás en tu relación conmigo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes si yo quiero dialogar contigo? Es que he fallado, es que caí, es que me siento mal, me siento indigno, me siento que he roto esa relación porque soy un pecador, porque cometí la maldad, como dice el Espíritu, de la maldad que aborreces. ¿Qué ha pasado? Por eso mi pregunta de inicio es: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Puedes dialogar con Él abiertamente? ¿O hay alguna cosa que te hace que te escondas, te apartes de esa relación con Dios, que quiere que nosotros seamos sus amigos? Él quiere que seas tu amigo. Él quiere decirte tantas cosas al corazón. 4 cosas vamos a ver en los siguientes segmentos que nos van a apoyar, nos van a ayudar, nos quieren decir el cómo podamos crecer en nuestra relación con Dios. Quédense con nosotros, continuamos después de esta breve pausa. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Ven y sígueme, no mires atrás. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser.
Coinonía Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros en nuestro programa de este domingo, Hombres de Fe, último de este mes de julio. Gracias a los que en este momento están sintonizando nuestro programa, Hombres de Fe. Como les decía, que un programa que quiere ser optimista, un programa que quiere traerte la esperanza de la buena noticia, la esperanza de que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo es amor, de que Jesucristo te trae la paz, que Jesucristo quiere darte la vida en abundancia, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Jesucristo quiere que vivamos la vida en plenitud que Él ganó para ti y para mí. Que Jesucristo, que es la luz del mundo, no quiere que caminemos en tinieblas. Hoy, precisamente en este tenor, es cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con Jesús, cómo está tu relación con el Padre, cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Crezcamos en esta relación con Dios. Acerquémonos a Él. Hagámosle presente en cada situación, en cada acto de nuestra vida. Seamos cristianos de tiempo completo, día a día, momento a momento. Sentamos su presencia, vivamos conscientes de que Él está con nosotros, de que Él camina con nosotros. Decía cómo es el hombre el que siempre se aparta de esa relación con Dios, pero que Jesucristo viene a restablecer esa relación con Dios. Viene Él a entregar su vida por nosotros. Y una vez que nosotros descubrimos por gracia de Dios que hay una esperanza, que hay una alegría, que hay una posibilidad de una vida nueva, ¿cómo vivir esa vida nueva? ¿Cómo vivir esa vida nueva? Desde el inicio de la iglesia, después de Pentecostés, cuando se comienzan a formar las primeras comunidades, cuando se quiere crecer en una vida en el Espíritu, cuando se quiere tomar otros criterios para vivir, estos criterios que fundamenten la propia vida del cristiano. En San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos dice 4 elementos que son fundamentales para crecer en esa relación con Dios, para crecer en la amistad con Dios. Y nos los dice en el capítulo 2, versículos del 42 en adelante. Son 4 cosas que son como los 4 pilares en los que se pueda sostener esa relación con Dios, crecer esa amistad, crecer en cuanto a ¿qué cosas? Nos dice así la Escritura, dice que después de que han tenido ese encuentro, después de que les ha proclamado a Jesús como Salvador, como Señor, como Mesías, y que se acepta precisamente a ese Jesús como el Salvador personal de nuestras vidas, entonces comienza ese crecimiento, comienza esa relación. ¿Qué voy a hacer? Es como diría el carcelero, ¿qué necesito hacer para salvarme? Ten fe y te salvarás tú. Bueno, ya tengo la fe porque esa fe va creciendo. Entonces, ¿cómo? Pues dice así, hay que acudir, dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. 1. Acudían a las convivencias. 2. Acudían a la fracción del pan. 3. Y a las oraciones. 4. 4 cosas.
a las cuales dice al inicio asiduamente, o sea, constantemente, perseverantemente, no solamente cuando se tenían ganas, no solamente cuando se les ocurría, no, había un compromiso, había una idea clara de qué tendrían que hacer si querían realmente crecer en esa relación. Vamos viendo las 4, cuando menos brevemente. Dice que una de ellas es la oración. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, brota un deseo de orar de una manera distinta. Hace 2 semanas compartía que la adoración más grande, más grata es el ofrecerse uno mismo. Lo dice San Pablo: ofrézcanse ustedes mismos como un sacrificio, ofrezcan su cuerpo, ofrezcan su ser, ofrezcan todo. Y aquí dice algo así del respecto de las oraciones. La oración que puede ser de distintas maneras, en distintos tiempos, de distintas formas. La Escritura también nos dice: oren sin cesar. Oren sin cesar. El orar sin cesar quiere decir hacer toda la vida de oración. Toda la vida en oración. Hacer cada acto una oración. No solamente, obviamente es importantísimo tener un tiempo preparado para estar con el Señor, pero también cada actividad hacerla como una oración hacia Dios, algo que sea agradable a Él. Levantarse desde el despertar con un corazón agradecido, desde que ponemos el pie en el suelo, de cuando levantamos, agradecerle a Dios porque nos permite despertar, porque nos permite ver la luz del día, por tantas cosas que agradecer, ser agradecidos. Es lo primerito que brota de tener un encuentro con el Señor, de saber que saberse amado por Dios, es agradecido. Y más todavía después de orar, ya no por gratitud, sino crecer en la oración a saber que oramos, adoramos a un Dios que es amor, a un Dios que es todopoderoso, y cada vez vamos descubriendo más y más esa grandeza de Dios. Esa grandeza que tiene, y le descubrimos en tantas cosas que anteriormente nos pasaban desapercibidas. Hacer nuestra vida cotidiana consciente de la presencia invisible pero sensible de Dios. Dios está aquí. Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios me cuida, Dios me bendice, Dios está conmigo cuando voy al trabajo, Dios está conmigo cuando voy manejando, Dios está conmigo cuando voy en el transporte, Dios está conmigo si voy a la escuela, Dios está conmigo cuando estoy conversando, Dios está aquí, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Él está conmigo. Tomar cada vez más conciencia de esa presencia invisible de Dios. Ya no es ajeno a mi vida, no, Dios está conmigo. Dios está aquí. Y entonces esa oración se transforma en la vida cotidiana. Toda nuestra vida se hace una oración. ¿Cómo vamos a ir conociendo cada vez más cómo entrar en esa profundidad, esa oración, ese meditar en la palabra de Dios? Viene con lo otro, dice que hay que acudir asiduamente a la enseñanza. Obviamente, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no conocemos los evangelios, no podemos decir que conocemos de Dios o conocemos a Jesús. Acudir a la enseñanza. Yo no sé si tú que me escuchas estás integrado a algún grupo en tu parroquia o aún no lo estás.
Yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que veas en tu parroquia, a que veas en tu capilla, qué enseñanzas están dando ahí. Sobre todo, bíblicas. Crece en el conocimiento del Señor a través de conocerle en su palabra, en la palabra de Dios. Crece en el conocimiento, en la enseñanza. Muchos libros hay escritos que te pueden ayudar a crecer, que te pueden ayudar a descubrir cosas para tu vida espiritual. Libros de oraciones, las cartas del Santo Padre, cómo va caminando nuestra iglesia, crecer en el conocimiento de nuestra fe en nuestra iglesia. Enseñanza. No puede uno crecer si uno no va aprendiendo cada vez más de lo que es nuestra vida en el Señor. Por supuesto que lo primero es la sagrada palabra de Dios. ¿Qué me dice el Señor a través de su palabra? ¿Qué me está diciendo a través del Evangelio? ¿Qué me está diciendo? Acabamos de escuchar un programa antes de este sobre las parábolas del Señor. Hoy precisamente en la Eucaristía, en el Evangelio, escucharemos o ya escuchamos las últimas parábolas que nos dice el Señor sobre el reino de los cielos a través de San Mateo. Y cómo esas parábolas sobre el reino nos dicen tantas cosas sobre lo que significa el reino, y es conocer más sobre Jesucristo, sobre el Señor. Si nosotros le conocemos cada vez más, por supuesto que va a crecer más esa relación con Él, porque entonces nuestro diálogo se va a acrecentar en base a que sabemos más cómo es Él, cómo está Él actuando en los evangelios, cómo Él nos dice, cómo Él vivía, cómo vivía su ministerio, cómo hacía todo. Dos cosas: oración y enseñanza. ¿Qué enseñanza estás recibiendo tú, hermano? ¿Dónde te estás reuniendo? ¿Estás integrado a un grupo, a una comunidad parroquial, de algún movimiento? Si no es así, yo te invito a que te integres. Yo te invito a que encuentres un lugar dentro de tu parroquia que te lleve a conocer más de la palabra, de nuestra iglesia y de todo lo que va a ayudarte a crecer en esa relación con el Señor. Te invito a que continúes conmigo en este programa después de esta breve pausa. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 9 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.
Koinonia Radio Cultural. Una opción diferente en la radio hace posible la libre expresión a través de la cultura. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias por continuar con nosotros en este nuestro programa Hombres de Fe. Último programa de este mes de julio. Hoy con nuestro tema, crezcamos en nuestra relación con Dios. Decíamos como desconocer a Jesús, desconocer su palabra, pues es desconocerlo a Él. Y no podemos amar, y no podemos crecer en una relación con alguien que no conocemos. Porque en la medida que conocemos a alguien, es en la medida que podemos tener confianza, en que podemos tener la libertad de poder compartir lo que somos, lo que sentimos con ese alguien que tenemos la confianza. Es imposible, de verdad es imposible crecer, ser amigos de Dios si no sabemos qué es lo que nos dice. ¿Y dónde vamos a descubrir qué es lo que nos dice? A través de su palabra. A través de su palabra es como Dios ha revelado su amor, ha revelado toda la gracia que tiene guardada para nosotros, para aquellos que le quieren conocer, para aquellos que hemos tenido ese privilegio. Es un verdadero privilegio el que tú, el que yo hayamos tenido de conocer, de ser amados por Él. Y cómo ese amor debe ir creciendo en la medida en que nosotros, pues, vayamos relacionándonos a través, como le decía, a través de la oración, a través de ese diálogo. Porque nosotros cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Cuando leemos su palabra, escuchamos a Dios. Que Dios nos habla, cuando meditamos en su palabra, cuando nosotros, como nos dice el Señor en su palabra, cuando tú quieras dialogar con tu Padre, entra en tu cuarto y ora. Y tu Padre, que ve lo secreto, te premiará. Ahí está una de las cosas que nos dice de cómo nosotros vamos a entrar en esa intimidad. Entra en ti para orar, para meditar en la palabra, para meditar en su amor, para meditar en su gracia, para meditar en lo que Él quiere para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos de tantas cosas que nos pasan? Problemas de una índole o de otra, situaciones que nos pasan, ¿sí? Situaciones que vivimos. ¿Cuántas veces nosotros le damos tantas vueltas en la cabeza a un problema que tenemos? ¿No es cierto? Yo creo que a todos nos pasa, que el problema que nos agobia, nos gana, y entonces este problema está dándonos vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza, ¿no? ¿Y qué decimos cuando nos pasa eso? Estamos preocupados, tenemos una preocupación, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, y nosotros entonces, en vez de esa preocupación, nosotros le damos vueltas a esa palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios en nosotros, a eso nosotros le podemos llamar, en vez de preocuparnos, vamos a meditar en la palabra de Dios. En vez de pensar y con insistencia en los problemas que tenemos, nosotros más bien vamos a tener esa palabra de Dios que nos aliente, que nos anime, versículos bíblicos que nos permitan meditar en Él, y eso hará que nuestras preocupaciones sean menos. Podemos ver nosotros en los amigos de Dios, aquellos a los que Dios le hablaba y los que le respondían a Dios, cómo eran ese diálogo que ellos tenían. Lo vemos así a David,
sí, que nos dice cómo meditaba en su palabra. Job, sí, como dice, de los mandamientos de sus labios yo no me he apartado, he atesorado sus palabras, esas palabras que salen de su boca. ¿Qué nos dice David? David dijo, la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. Los preceptos del Señor traen alegría al corazón y constantemente están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en ellos. Así es que cuando uno entra a descubrir en esa palabra de Dios, cómo Dios le quiere decir a uno tantas cosas, que dice, no puedo dejar de pensar en ellas. Están constantemente en mis pensamientos. Yo sé que vivo inmerso en un mundo en donde hay tantísimas cosas que a veces me ganan esas cosas, pero entonces viene a mi mente esa palabra de Dios que me devuelve la tranquilidad, que me devuelve la paz, que me devuelve la armonía interior. ¿Cuántas veces el estar preocupado por tantas cosas nos causa estrés, nos causa incomodidades? Cuando pensamos que nada, no tienen solución, pero entonces recordamos una palabra de Dios. Ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es más grande que mis problemas. Dios todo lo puede. No hay imposibles para Dios y descanso en Él. ¿Cómo la oración me va a permitir tener esa tranquilidad, tener esa paz? Y cómo sin esa relación con Dios, sin ese diálogo, sin esa oración, puedo andar agobiado, puedo andar estresado, voy a andar incluso molesto. ¿Por qué? Porque solamente con mis fuerzas, solamente estoy queriendo hacer las cosas con mis criterios, sin la gracia de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Dios presente. Dios que lo hago presente porque yo constantemente estoy pensando en sus mandatos, pensando en su amor, pensando en su gracia. Porque todo es gracia de Dios. El crecer en esta relación con Dios no es por medio de mis fuerzas, sino es gracia de Dios. Es el Espíritu Santo. Es esa presencia viva de Dios. El Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí como bautizados. El que está dentro de mí, el que me dice que Dios es lo mejor, lo máximo, todo lo que necesito. Su amor y su gracia me bastan. Con Él lo puedo todo, sin Él no puedo nada. Por eso ya lo decía Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Y cuando menos nada bien, todo sale mal. Por eso es muy importante, necesario que crezcamos en esa relación con Dios, que aprendamos a descansar en Él de los problemas, que aprendamos a descansar en Él de todas las situaciones. A veces cuando tengamos alguna situación, recordemos que dijo el Señor, vengan a mí los que estén cargados y agobiados, porque yo los haré descansar. Vengan a mí. O que recordemos uno de los salmos más excelentes, uno que a mí me encanta, que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. Tener versículos así como estos, así presentes, para irlos meditando en los a lo largo del día, en distintos tiempos, distintos momentos, ir reflexionando en su palabra, oración y palabra de Dios, que nos van a dar pues aquello que nosotros necesitamos y que en ninguna otra forma vamos a encontrar. Otra oración, les decía, la oración de alabanza. Alabar a Dios por su grandeza, alabar a Dios por su magnificencia, alabar a Dios porque es santo, porque es todopoderoso. Alabarle a Dios para tenerle siempre presente
Y fíjense, cuando alabamos nosotros a Dios, cuando reconocemos su grandeza, cuando reconocemos su poder, cuando reconocemos que Él es todopoderoso, no lo alabemos para sentirnos bien, sino alabémoslo para hacer el bien. Pensemos que nuestra meta no es tener una sensación, sino tener una conciencia continua de la realidad de que Dios está siempre presente. Es tener conciencia de que Dios está siempre presente. Dios está. Así, queridos hermanos, dos cosas que hemos visto: oración y enseñanza. Conocer más sobre la bendita palabra de Dios. Meditar en su palabra y darle vueltas en la cabeza. Cuanto más nosotros nos dediquemos a repasar la palabra de Dios, lo que Él nos dice, más entenderemos los secretos de esta vida que pasarán inadvertidos para nosotros y para otras muchas personas. Dios siempre quiere decirnos cosas nuevas. Tal vez lo mismo que leíste, lo que leíste hace un año, hoy te diga algo totalmente diferente. Dios siempre quiere decirnos cosas nuevas. Así que yo te invito a crecer en esta relación con Dios a través de estas dos cosas, a través de hacer una vida de oración, una vida de meditación de su palabra y crecer en el conocimiento de su palabra. Si tú lees ahí lo que son los Hechos de los Apóstoles desde el inicio, cómo se iniciaban las primeras comunidades, te darás cuenta de que esto es lo que ellos hacían. El versículo 46, por ejemplo, nos dice: todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor, dice, agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Esto nos dice la Escritura, y esto sigue siendo hoy para nosotros. Reunirse con entusiasmo, porque esas son las otras dos cosas que son como los otros dos pilares, que es la convivencia y la fracción del pan. De esto compartiremos en el siguiente segmento, esos dos otros pilares que nos ayudarán en el crecimiento, en el conocer del Señor, en crecer en esa amistad con Él. Seamos amigos del Señor, crezcamos en el amor y en la gracia de Dios. Solo con oración, la palabra de Dios y lo que más adelante compartiremos en las convivencias y en la fracción del pan, lo que nos va a invitar a tener una vida en la iglesia, una vida de sacramentos. Con esto seguimos en nuestro siguiente segmento. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Retiro Campamento Querigma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven, conoce y vive una hermosa experiencia. Del 1 al 3 de agosto. Habrá juegos, dinámicas, temas, convivencia y más. Saldremos el día 1 de agosto de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en Colonia Camino Verde, en punto de las 4 de la tarde. Inscripciones en Facebook con Berito López y Julisa Salgado. Retiro Campamento Querigma. Es una experiencia que no te puedes perder. Visita nuestra página web www.comunidadkoinonia.com. 1, 2, 3, 50.
Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros en este programa de Hombres de Fe. Decía, crezcamos en el amor a Dios, crezcamos en la relación con Dios. Hagámonos a los amigos del Señor, hagámonos parte de ese pueblo de Dios que vive su fe, que expresa su fe, que manifiesta su fe. ¿Y cómo la podemos crecer? Pues estas cuatro cosas que nos dice la palabra de Dios son básicas. Y obviamente de ahí parten muchas cosas, que si los carismas de que cada uno, en la forma que como uno lo pueda primeramente recibir y después vivir a través de no sé, después compartir la palabra, después tal vez, no lo sé en qué ministerio de la iglesia, que pueda ser tal catequista, pueda ser cantar en algún coro, qué sé yo, no sé. Dios pondrá en tu corazón cómo manifestar tu fe, pero siempre básico a través de esto, porque ¿qué podría hacerse si no se basa en la oración? No, lo que hagamos no lo haremos con nuestras fuerzas, sino será todo por gracia de Dios, por Cristo, con Él y en Él y para Él. Él y solo Él. ¿Y cómo? Pues conociéndole a través de su palabra, el que nos dice, ya no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Un amigo que sabe lo que quiere, un amigo que conoce cuál es el plan, cuál es la misión, cuál es el servicio, qué es aquello a lo que le está llamando. Un amigo que a través de su palabra descubre, o a través de la oración, conoce, siente ese llamado, ese deseo, ese anhelo de servirle, de conocerle más y más y más y más. Y llega a decir como San Pablo, para mí la vida es Cristo. Okay, dejo atrás todo lo que quede atrás, todo lo considero basura. Ahora vivo de la gracia de Dios. Y también puedes hacer tuya las palabras, algún versículo. Por ejemplo, para mí mi versículo favorito es, uno de ellos es Lucas 4:14, donde Jesús proclama, dice, ha llegado el tiempo. Este es el tiempo, dice. ¿Por qué? Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias. O Primera de Juan, donde dice, el amor consiste no en que ustedes hayan amado a Dios, sino que Dios los amó primero, y me siento lleno de ese amor porque Dios me ha amado, aún sin yo merecerlo, por ser tan pecador y tan malo, pero no es porque yo lo merezca, sino porque Él es bueno. Y descubrir la bondad, descubrir la misericordia de Dios, descubrir cómo Dios quiere mi salvación y cómo quiere que yo viva la vida de una manera distinta, una vida en su gracia, en su presencia. Que tú la estás viviendo tal vez ya, gloria a Él, gloria a Dios, porque Él está presente en tu vida. Que Él sea siempre el eje donde tú te muevas, que Él sea siempre el centro, el motor en donde tú te muevas. ¿Y cómo nos vamos nosotros a estar fortaleciendo y a continuar en ese crecimiento, en esa relación con el Señor? Pues no apartándonos de esto, ni de la oración, ni de la palabra, y tampoco, o más bien, y también aunado a esto, lo que nos dice las otras otros dos elementos. Uno, las convivencias, y otro, la fracción del pan. Una vida con sacramentos, mi hermano. Una vida en donde el Señor
se haga presente también en tu vida a través del sacramento. Dice, acudían asiduamente a las enseñanzas, a la fracción del pan, a las convivencias y a la oración. Una cosa no suple la otra. La oración no suple el sacramento. Leer la palabra no suple el sacramento. ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Qué es para ti la confesión? Es para ti el sacramento. Imagínate, para crecer en el conocimiento del Señor se requiere asiduidad, como dice. No conformarnos solamente con ir a la iglesia una vez a la semana, a la Eucaristía. Las veces que te lo permita el tiempo, el trabajo, acudir con asiduidad al sacramento. Que he fallado, que he caído, la reconciliación, mi hermano. La reconciliación, el Señor está presente ahí en los sacerdotes, ahí en el sacerdote de tu parroquia, ahí en ese sacerdote está el Señor esperándote para recibirte con los brazos abiertos y decir, vuelve a caminar, vuelve, levántate, vuelve al camino, vuelve a caminar. Te va a decir lo mismo que le dijo a la pecadora. ¿Quién te condena? Nadie te condena, yo tampoco. Ve, no peques más y sigue caminando. Sigue en el camino, sigue creciendo, sigue avanzando. ¿Qué nos dice la palabra respecto de este sacramento, del sacramento más grande que es la Eucaristía? Dijo el Señor, yo soy el pan. El Evangelio de San Juan en el capítulo 6, así nos dice. Él es el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan. Él es el pan. Y el que coma de ese pan, dice, vivirá para siempre. Nunca tendrá sed. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Alimentarnos de ese pan. Alimentarnos de ese pan sagrado, alimentarnos del mismo Jesús. ¿Que no tienes tú la posibilidad del sacramento por alguna situación que estés viviendo? Un ofrecimiento espiritual. Ya que no podamos comulgar o por alguna situación, pero cuando menos espiritualmente, que también vale. Una comunión espiritual, un ofrecimiento de la propia vida, un entregarse a Él, un consciente de que no podemos hacerlo sacramentalmente, pero sí espiritualmente. Sí queremos que Él entre a nosotros, si no puede ser a través de la Eucaristía, sí a través de mi anhelo, mi deseo, mi corazón, que se ofrece, que se entrega, que se da a Él. Una vida de sacramental, una vida en donde Él se haga cada vez más presente en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros hablamos, en todo lo que nosotros vivimos. Y otra más, dice, a través de las convivencias, a través de la fraternidad, a través del compartir experiencias. Hace un segmento pasado decía, ¿estás integrado a alguna comunidad? En donde recibas enseñanza, en donde tú recibas ese conocimiento que siempre está ahí para que nosotros lo recibamos. Y no solamente es la enseñanza, sino es el compartir las vivencias de tu fe. En donde tú puedas ser apoyo para alguien más, en donde tú vas a recibir el apoyo de alguien más, en donde la convivencia fraterna nos permitirá ir creciendo en esa relación con Dios. Es a través también de las convivencias con hermanos, con hombres que al igual que tú, al igual que yo, quieran vivir su fe. Sabemos nosotros que la gente se junta de acuerdo a sus necesidades o gustos o no lo sé,
Si alguien es fumador, se junta con otros que son fumadores. Si alguien es al que le gusta tomar, se junta con alguien que toma. Si a alguien le gusta bailar, se junta con gente que le guste bailar. Si es con quien le guste salir y cantar, alguien que cante. Si tú gustas de leer la palabra de Dios, de hablar de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, te vas a reunir con alguien que busque los mismos, que tenga las mismas intenciones, que tenga los mismos sueños, que tenga los mismos proyectos, que tenga algo similar a lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque ese alguien que sea como tú va a darte apoyo, va a alentarte a continuar en ese camino. Si tú te juntas con alguien que no tiene fe o que no la vive, que está apartado, obviamente te va a jalar a vivir como el mundo, a vivir como él está acostumbrado a vivir. Busca tener esas convivencias, esa fraternidad dentro de la iglesia con hombres que vivan su fe así como tú la vives. Dios quiere que nosotros crezcamos en esa relación con Él y Dios nos da las herramientas, los elementos que necesitamos para hacerlo. Fracción del pan, convivir con hermanos que compartan tu misma sed de vivir la fe, oración continua en todo momento, lectura de la palabra de Dios. 4 cosas que son como los pilares sobre los cuales podrías fundamentar ese crecimiento que te ofrece el Señor a través de su iglesia, Iglesia Santa Católica. Te invito, mi querido hermano, a que lo hagas y verás cosas grandes en tu vida. Gracias por escucharme esta tarde. Gracias por este tiempo que has estado escuchando Hombres de Fe. Vive tu fe. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.